Hola a todos, mi nombre es Raúl Castrillón, soy ingeniero de IoT en Fractal y el día de hoy queremos compartir con todos ustedes un video donde veremos un protocolo básico de mantenimiento preventivo para ventiladores mecánicos. Pues este protocolo es un protocolo general. Sabemos que pueden haber diferencias entre marcas y modelos de estos equipos, pero este protocolo que vamos a presentar a continuación es un protocolo genérico, se puede aplicar casi a cualquier ventilador mecánico. Actualmente sabemos de la importancia que es tener disponible todas las herramientas de soporte vital y gran parte pues de esta disponibilidad depende de que hagamos un buen mantenimiento preventivo. El protocolo que les vamos a presentar ahora está disponible en Fractal para que cualquier usuario lo pueda utilizar y pueda disponer de él. Además los invitamos a que aporten a este protocolo para que entre todos lo ampliemos y lo hagamos más completo y más diverso a más equipos. Bueno, primero que todo vamos a la plataforma Fractal, donde vamos a ver un plan de tareas con 4 tareas básicas. Usualmente se aplican, como les dije anteriormente, a casi todos los ventiladores mecánicos. La primera tarea que vamos a encontrar, que vamos a realizar, es un test de inspección y funcionalidad del equipo. Esto nos va a llevar aproximadamente 1 hora. Vamos a revisar en detalle qué contiene esta tarea. Aquí quisiera aclarar algo. En la descripción de la periodicidad de tiempo de este mantenimiento, colocamos cada 3 meses, pero esto es subjetivo a cada equipo. Usualmente lo que se puede encontrar en el mercado, los ventiladores mecánicos, sus mantenimientos preventivos y sus maniobras de mantenimiento se hacen en función de las horas de uso. Y estas horas de uso dependen de cada fabricante. Hay unos con tiempos más acelerados que otros con tiempos más prolongados. Entonces pusimos este estándar aquí de 3 meses, pero es susceptible pues al cambio. Vamos a ver las subtareas que esta actividad tiene. Básicamente en esta primera actividad es una inspección visual de algunas partes del ventilador mecánico. Usualmente pues la apariencia de un ventilador mecánico es como esta. Este modelo que vemos en la fotografía es un Hamilton G5. Es un ventilador mecánico convencional de cabecera. Contiene todos los elementos que puede tener un ventilador. En la inspección visual nos vamos a centrar principalmente en aspectos como el carrito de transporte y algunos otros accesorios, como el brazo que sostiene el circuito del paciente, el humidificador, el pedestal y todos los accesorios o las partes adyacentes al core del ventilador. Vamos a revisar el protocolo. Lo primero que vamos a hacer es un examen exterior del equipo y verificar que la limpieza y las condiciones físicas en general sean adecuadas. Esto se hace pues en el chasis. Sugerimos particularmente que antes de intervenir el equipo tomemos algunas fotografías del estado inicial para tener una trazabilidad de cómo encontramos el equipo. También otra recomendación es que encendamos el equipo y verifiquemos qué parámetros tiene preconfigurados y tomemos también una fotografía de esto para que al final del mantenimiento preventivo dejemos el equipo como lo encontramos y no vamos a tener ninguna dificultad ni ningún evento adverso. También sugerimos que previo a la maniobra de mantenimiento preguntemos al personal operativo de la máquina si ha detectado alguna falla, si el equipo en algún momento le ha generado alguna alarma, para saber previamente si el equipo está presentando algún inconveniente y saber de antemano dónde tenemos que atacar primero. Esta primera tarea que contiene estas subtareas, casi todas se
Están dirigidas a una inspección visual y una verificación de montaje y otras partes físicas del equipo. En este caso aquí vemos el chasis y hay una descripción clara de cómo verificar el estado del chasis, que esté firme, que no hayan líquidos derramados o otras sustancias en el equipo. Es muy común encontrarlo. Los montajes de apoyo, usualmente pues está en un carrito de transporte porque sus equipos en su mayoría están diseñados para transporte interhospitalario. Y si no es así, están en un pedestal de cabecera para unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados especiales generalmente. Verificar que esté bien anclado. Los frenos también es una parte fundamental de esto, debido a que este equipo usualmente se usa en pacientes críticos y de movilidad reducida o de movilidad nula. Es muy importante que la fijación del equipo sea firme y que todos los accesorios que tiene el equipo adyacentes estén bien puestos. Como les muestro aquí en la fotografía, pues hay algunos accesorios que el equipo tiene y es importante que estén bien anclados. El enchufe de red, ojalá verifiquemos que el enchufe de red es de red hospitalaria. Hay algunos hospitales, algunas instituciones de salud que se diferencian por un color. Color naranja significa pues que es una red respaldada por la planta de energía o por el sistema de respaldo de energía que tenga el hospital. Idealmente se recomienda que los ventiladores mecánicos estén conectados a este tipo de enchufe para poder tener el respaldo pues, que tenga la institución, ¿cierto? El cable de red debe tener unas características, si es un buen apantallamiento con polo a tierra, debe ser grado hospitalario. Hay una norma que rige esto, son muy notorios los cables de conexión de red eléctrica de los ventiladores mecánicos. Como es un equipo de alto desempeño, idealmente debe tener un tipo de cable de estos. Los amarres, los interruptores, bueno, en el interruptor, debido a que es un componente de maniobra, de bastante usabilidad, es importante hacer una buena inspección de esto, porque pues de aquí lo prenden y lo apagan, y entonces tenemos que garantizar que siempre esté funcionando bien. El fusible o los fusibles que tengan usualmente se encuentran en la parte posterior. Si el equipo tiene un compresor de respaldo para el aire, este también va a tener sus protecciones individuales y va a tener una protección de fusible también para su core principal. Entonces que por lo menos chequeemos que los fusibles sí son de las características que cita el fabricante. A veces podemos encontrar fusibles de otros valores que no son los que el fabricante recomienda, entonces es importante esto. Tubos y mangueras, esto hay que verificar que no tengan acodamientos, ni partes dobladas, ni que estén rotas, ni rígidas. Las mangueras de entrada usualmente son dos, porque los ventiladores mecánicos trabajan con una mezcla entre aire y oxígeno, y van a un toma de pared o a un cilindro externo con alguno de estos gases. La norma cita que pues, el oxígeno debe ser color verde y el aire color amarillo. Esto puede variar un poco entre algunos países, pero generalmente lo encontramos así. Verifiquemos pues que la manguera está bien marcada y que venga en estos colores. Controles y teclas, teniendo pues la recomendación o tomando la recomendación inicial en la que dijimos que sería ideal dejar el ventilador en las condiciones en las que lo encontramos, en la preconfiguración como el personal médico lo tiene. Posterior a tener un registro de cómo estaba el equipo, podemos hacer una verificación de los controles y las teclas, que los teclados no estén desprendidos, que la rueda de navegación esté bien fija y que ni el teclado ni ningún elemento de maniobra para configurar el equipo esté en malas condiciones. El tema de los sensores es
Importante, os resalto más que todo el tema de la celda de oxígeno. Tiene esta apariencia. Esta celda de oxígeno, el chequeo de desgaste o la vida útil casi siempre se determina a través de una función del ventilador mecánico. Este es el que nos dice si hay que cambiarlo o no, si esta celda está agotada. Lo ideal es que durante el mantenimiento preventivo verifiquemos el estado de esta celda y si es posible la cambiamos para que todas las labores y todas las funciones de mantenimiento queden como escaladas en el mismo momento. Los otros transductores pues, que se pueden verificar usualmente son transductores de flujo, presión, hay algunos externos, hay algunos de abrasión que tienen un cable que va al ventilador mecánico. También es importante verificar que estos estén en buenas condiciones de operatividad. Para el tema de los filtros es también bien importante. Usualmente pues, los ventiladores mecánicos tienen un filtro de entrada de aire para el compresor, que usualmente pues está en la parte posterior, o si es un ventilador de turbina, pues también tiene su filtro de aire puesto en la toma de aire por donde se nutre esta turbina. Es un filtro de aire muy fácil de identificar. Como les digo, está usualmente en la parte posterior del ventilador. Algunos fabricantes sugieren que se puede lavar con agua. Ojalá no con jabón, porque no se recomienda ninguna sustancia que genere algún aroma o que sea volátil. Entonces simplemente con agua pues se remueve el polvo. Y lo más importante en el tema de los filtros es secarlos muy bien. Los filtros requieren un muy buen secado para poder evitar el ingreso de algunas partículas al compresor o a la turbina, en caso de que tenga turbina para generar aire. Sí es importante tener un buen secado. El calentador de aire. El calentador de aire es un equipo adyacente que usualmente tienen los ventiladores mecánicos en su parte externa. Esto se usa para que el aire que va hacia el paciente esté tibio y esté húmedo, para evitar que la mucosa pulmonar se reseque y genere un evento adverso con el ventilador. Es un equipo totalmente aparte, tiene su protocolo de mantenimiento. Sin embargo, se puede hacer una inspección del estado del equipo, verificar que sí caliente, que no haya obstrucción en sus conductos, porque como podemos ver en la parte inhalatoria, él entra y sale ya el aire húmedo y tibio hacia el paciente. Entonces es importante pues que esto no esté obstruido. Las baterías es una pieza fundamental en los ventiladores mecánicos, es el sistema de respaldo secundario en cuanto a suministro energético. Las baterías también tienen una vida útil, usualmente también se dispone de esto por tiempo de uso, horas de uso. Y es fundamental que registremos el momento en que hacemos el chequeo de la batería y el cargador, para saber cuándo hay que hacer el recambio y programarlo de una manera anticipada antes de que este componente falle. Los ventiladores mecánicos en su gran mayoría te pueden detectar problemas en la batería, pero hay que anticiparnos a esto y saber cuándo es el cambio de la batería. Indicadores y display igual, se hace una inspección visual. Para las alarmas hay un protocolo adicional. En este tema de inspección solo se pone a ciclar el ventilador y se verifica que, pues como está desconectado y no tiene ninguna carga, entonces él simplemente operando en vacío va a empezar a generar unas alarmas. Por lo menos verificar que los testigos y los pilotos que indican pues estas alarmas se enciendan y estén funcionando bien. Hasta ahí va el primer paso, la primera tarea de este plan de tareas del mantenimiento de los ventiladores mecánicos. Ahora vamos a ver
el test cuantitativo. Creo que antes de esto deberíamos ver primero. Ahora vamos al siguiente paso, que es simulacro o simulación de pruebas de alarma. Vamos a ver el contenido de esto. Vemos las subtareas que tiene varias maniobras. Para esto necesitamos unos recursos, que es un simulador de paciente para ventilación mecánica y un pulmón de prueba. Son estos componentes pues, que vemos acá. Esto es un ejemplo de un simulador de paciente y un pulmón de prueba. El simulador de paciente nos va a permitir conocer en tiempo real cuáles son los parámetros que está entregando el ventilador, y a través de este dispositivo también vamos a poder simular fallas respiratorias y una cantidad de pruebas que son fundamentales a la hora de testear el equipo. Y también vamos a necesitar obviamente un pulmón de prueba. Tiene esta apariencia, pues vienen de muchas marcas, de muchos modelos. Este en particular nos permite cambiar la resistencia y la compliancia. Son dos parámetros que son reales en los pacientes y que a veces ocurren. A veces hay rigidez en la vía aérea y esto genera baja compliancia, y bueno, hay otros factores clínicos que vamos a poder simular con estos equipos. Para poder hacer un buen mantenimiento preventivo de los ventiladores es necesario contar con estos dos dispositivos. Como podemos ver, aquí pues coloqué que el recurso es un simulador, falta agregar pues el pulmón. Primero se hace una verificación inicial de sensores de presión, es como lo primero que hay que hacer. Se conecta el ventilador con el simulador y con el pulmón. Se hacen tomas de medida a 20, 40 y 60 centímetros de agua y se verifica cuál es el pic máximo presión que nos entrega el ventilador. El ventilador no puede superar más de un 10% de este pic, porque es el rango de tolerancia máximo que él tiene. Si él genera un pic de presión más alto que el 10% de cualquiera de las tres medidas que le pusimos, puede tener un inconveniente el sensor de presión. Entonces esa es la primera inspección que se hace. Se verifica sobrepresión, es una prueba muy simple. Se selecciona el máximo valor que nos entrega el ventilador mecánico en presión y se selecciona la presión en la válvula de descarga. La válvula de descarga es una válvula auxiliar que tiene el ventilador que evita sobrepresiones en la vía aérea del paciente. Es decir, si por alguna razón hay una restricción en el tubo de exhalación, por ejemplo, o si el paciente no está exhalando o el ventilador está generando más presión de la habitual, el ventilador a través de una válvula adicional permite hacer una descarga de presión. Entonces, forzando el ventilador a que entregue una presión alta, podemos verificar si esta válvula está funcionando. Es muy importante contar con el buen funcionamiento de esta pieza. Hacemos una prueba de desconexión de paciente. Ponemos a ciclar el ventilador en un modo normal, en un modo con parámetros ventilatorios normales. Esperamos 2 minutos y luego desconectamos abruptamente la pieza en Y. La pieza en Y es lo que vemos acá, es un circuito de paciente. La pieza en Y es esto que podemos apreciar acá. Entonces, para simular una desconexión, porque eso puede ocurrir y el ventilador tiene que detectarlo, entonces lo que hacemos es desconectarlo del simulador de paciente y el ventilador inmediatamente tiene que lanzar una alarma de baja presión y de apnea. Apnea es que el paciente debe respirar. Lo de la celda de oxígeno, se puede hacer una verificación, es subjetiva a cada ventilador mecánico.
Como les dije anteriormente, esta celda, pues hay un modelo de celda pues para cada ventilador. Usualmente pues tienen esta apariencia. Y los ventiladores nos pueden dar un chequeo de si la celda está funcionando bien o no. Algunos ventiladores que permiten hacer un test de calibración de la celda y él verifica si la celda está entre los rangos. Se hace quitándole la toma de oxígeno y él verifica con aire puro si la celda está detectando cerca del 21%, que es el FiO2 o la fracción convencional de oxígeno que hay en el ambiente. Y luego se hace una prueba conectando el ventilador al toma y se hace una ducha de oxígeno al 100% y se verifica si la celda si es capaz de llegar a ese punto. Y así el ventilador puede descartar si la celda está funcionando o no. En caso de que no, pues solicitamos el cambio de esto. Igual que ahora, una inspección de los tomas de oxígeno y del sistema eléctrico. Ojalá podamos verificar que el ventilador está conectado a un sistema de respaldo, como les dije anteriormente, y que ese sistema de respaldo pues tenga garantías mínimas de operatividad, un buen apantallamiento, un buen polo a tierra. Bueno, ahora pasamos al test cuantitativo. En el test cuantitativo vamos a hacer algunas maniobras de operación del equipo. Esta prueba requiere cierto conocimiento de condiciones ventilatorias. Si no poseemos ese conocimiento, recomendamos apoyarnos en el personal médico, en las terapeutas respiratorias, o en los intensivistas que tienen pues gran operatividad de la máquina y nos pueden orientar mejor de cómo hacerlo. Esto consiste en una serie de pruebas que se hacen con los distintos modos ventilatorios de los ventiladores. Hay que tener en cuenta que algunos ventiladores difieren en ciertos modos o tienen modos más avanzados que mezclan modos básicos de ventilación como asistidos con controlados y modos inteligentes de ventilación. Esto es particular en ciertos ventiladores. Pero normalmente vamos a encontrar que los ventiladores mecánicos comparten un grupo de parámetros que son los que vamos a utilizar para verificar si nuestro ventilador está operando de forma correcta o no. En el protocolo hay una descripción básica de qué es lo que hay que hacer y algunos parámetros que hay que tener en cuenta. Lo mismo pues para determinar los sistemas neumáticos, adaptadores y todo esto. Vamos a hacer una pequeña práctica de cómo se hace la verificación de los parámetros o cómo verificar si nuestro ventilador mecánico está ciclando bien, poniéndolo a trabajar en 3 modos o poniéndolo a operar en 3 distintos panoramas de ventilación. La prueba básica con simulador y pulmón de prueba. Sabemos pues que debemos conectar el circuito del paciente, llevarlo al simulador y conectarle el pulmón de prueba. Vamos a hacer 3 pruebas básicas para continuar con este ítem de las tareas. Y vamos a hacer el primero, condiciones normales de operación. Luego vamos a hacer una prueba con un volumen tidal bajo, paciente. Y luego con dificultades altas en condiciones de ventilación. Entonces, para hacer estas pruebas nos vamos a apoyar en un simulador que tiene Hamilton en su página web, el cual permite usar para hacer interacciones didácticas con los ventiladores mecánicos que ellos tienen disponibles. Como les digo, estos parámetros los vamos a encontrar en cualquier ventilador mecánico, no solo en este. Bueno, continuando con este ejemplo,
Como les dije, bueno, esto es un simulador. Vamos a simular ciertos modos ventilatorios en él. Y vamos a comenzar. Bueno, esto es un Hamilton G5, es un ventilador pues, que tiene varios modos ventilatorios, no voy a abordar mucho en él. Vamos a analizar cuáles son las condiciones normales de operación y vamos a encontrar la siguiente tabla. Él nos dice que en las condiciones normales de operatividad vamos a poner un modo SIMB, ventilación mecánica intermitente sincronizada. Vamos a hacerlo en el ventilador. Entonces aquí escogemos el modo SIMB. Bien. Ahora él nos dice que vamos a simular una compliancia de 50 y una resistencia de 20. Entonces el ventilador nos permite acá a través de este ítem, que este sería nuestro simulador del paciente. Pues esto sería los parámetros que tendríamos que ajustar en el simulador, que pues tendríamos que tener conectado con el pulmón, y nos dice que compliancia 50, resistencia 20. Ok, es compliancia 50 y resistencia 20. Ok. Aquí. Perfecto. Vemos pues que en el ventilador, a través de su pulmón dinámico, cambiaron ciertos parámetros o cambió la condición del dibujo. Esto quiere decir que pues el paciente está haciendo algún trabajo respiratorio que el ventilador detectó al cambiar esos parámetros. Ok, continuamos aquí. Vamos a poner una relación IE de 2. Entonces la relación, vamos a controles y vemos la relación IE 1 a 2. Perfecto. Vemos una FiO2 del 50%. FiO2 significa fracción inspirada de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno o el porcentaje de oxígeno que va a contener un flujo positivo, una inspiración. 50% significa que 50% va a ser oxígeno, 50% aire. Ok, ahí está perfecto. Vamos a poner un volumen tidal de 500. El volumen tidal de 500, perfecto. El volumen tidal es la cantidad de aire que entra en el pulmón del paciente en una inspiración. Esto se calcula clínicamente a través del peso del paciente. Bueno, hay otros factores fisiológicos que son importantes ahí, pero no vamos a abordar en eso. Una frecuencia respiratoria de 20. Vamos a poner una frecuencia respiratoria de 20. Y vamos a poner un PIP de 0. El PIP significa presión positiva al final de la inspiración. Y esto es que el ventilador deja un remanente de presión al terminar la respiración para mantener la vía aérea abierta. Ahora vamos a hacer las medidas de comparación. Vamos a revisar qué es lo que el ventilador nos tiene que entregar. Si ponemos esos parámetros, pues como los acabamos de instaurar en el ventilador mecánico, con un volumen tidal de 500, el ventilador nos tiene que entregar un rango entre 487 y 512. ¿Por qué no es preciso el 500? Porque parte del flujo del aire, parte del volumen del aire se queda a lo largo del circuito del paciente, se queda en la compliancia, que hace que el circuito se extienda un poco y permita la cabida de un poco más de volumen. Entonces hay unas pérdidas ahí. Pero si lo pusimos a ciclar con estos parámetros y el ventilador me está entregando entre 487 y 512,
significa que está bien. Vamos a mirar cuánto nos está entregando él. Aquí vemos el volumen tidal, 492, es perfecto, significa que el ventilador está operando adecuadamente. Ahora vamos a verificar la frecuencia, nos debe estar entregando, le programamos 20, nos debe estar entregando entre 18 y 22 ciclos. Vamos a revisar la frecuencia. Está entregando 17. Bueno, vamos a revisar la relación IE. Tiene que estar, la pusimos en 1 a 2, en 2, perdón. Debe tener una tolerancia de más o menos el 10%. Es lo que podemos observar también. Bueno, la relación IE está 1 a 1.5, perfecto. El ventilador está funcionando bien. Y vemos que después de un tiempo de acoplamiento, el ventilador alcanza pues, las 20 respiraciones por minuto. El PIB debe permanecer en 0, aquí lo podemos ver en la gráfica, está sobre la línea 0, esta es la línea de presión y esta es la línea de flujo. Y la presión media, pues dice que una tolerancia de más o menos 10%, pero estamos ciclando por volumen, por tanto no podemos manipular la presión media. Ahora vamos a hacer un control con volumen tidal bajo. Para esto, el ventilador, el manual nos pide que ciclemos de la siguiente forma. Nuevamente en modo SIMB, con una compliancia del 50, resistencia de 20. Entonces está en modo SIMB. Confirmamos. Compliancia, resistencia de 20, compliancia de 50. En relación IE2, aquí varía el FIO2 al 30. Vamos a ponerle aquí en el modo, perdón, aquí en controles, FIO2 del 30. Perfecto. Ahora ponemos un volumen tidal de 100, que es mucho más bajo que el que teníamos acá. Aquí lo teníamos ciclando con 500, aquí con un volumen bajo de 100. Entonces le ponemos un volumen tidal de 100. Ok. Una frecuencia de 20 y un PIB de 0. Está tal cual. Vemos que la frecuencia es de 20 y el PIB es de 0. Correcto. Bueno, el ventilador nos sacó una alarma de presión baja. Efectivamente está entregando un volumen muy bajito en un tiempo inspiratorio muy largo. Por tanto la presión cae. Es un volumen, o sea, muy pequeño para un tiempo de inspiración muy amplio, y eso hace que la presión pues efectivamente caiga. Sin embargo, vemos los parámetros que está leyendo el equipo. Este sería pues nuestro equipo patrón o nuestro equipo guía, y vemos que está dentro de los rangos según pues lo que dice la tabla. Un volumen tidal de 100, tendría que estar entre 80 y 110, y efectivamente pues nos está entregando 100. Frecuencia 20, entre 18 y 22, nos está entregando 20 respiraciones. Lo mismo pues para los otros parámetros, ¿sí? Vamos viendo pues uno a uno cómo vamos garantizando de que los parámetros que vamos poniendo y la operación pues de nuestro ventilador está siendo efectiva. Hay otra prueba más, es para volúmenes altos y con un PIB ahora. Vamos a ver qué cambia acá. Vamos a poner esto sigue igual, vamos a cambiar la concentración de oxígeno al 80%. Vamos a ponerla al 80%. Ok. Vamos a poner un volumen tidal de 800, que ya es un volumen tidal más considerable.
800. Perfecto. La frecuencia de 15, esto para que no se nos vea afectado el volumen minuto. De 15. Efectivamente, sí va a haber afectado el volumen minuto. Y un pip de 10. Vamos a ver el pip de 10. Bueno, aquí podemos ver el control que está en 0. Miramos que al final de la inspiración llega a 0, o sea, expulsa todo el volumen de aire que ingresó a la vía aérea del paciente. Pero si ponemos un pip, como él nos lo pide, que es de 10, vamos a ver que la gráfica cambia. 10. Miremos que inmediatamente esta gráfica cambia, ya no llega hasta abajo, sino que hay un remanente de presión de aire en el cuerpo del paciente, ¿sí? En el pulmón. Aquí hacemos una verificación también de los mismos parámetros, verificamos las tolerancias y garantizamos que lo que programamos sea lo que el ventilador está entregando. ¿Qué pasa si encontramos algún defecto en estos, algún parámetro no está funcionando bien? Sería muy difícil escribir en un protocolo de mantenimiento general cuál es la maniobra que se debe llevar a cabo. Lo más recomendable es de una forma inmediata sacar de servicio el ventilador y consultar el manual para verificar cómo se hace este correctivo correspondiente al que esté presentando. Estas pruebas recomendamos que se hagan durante 10 minutos mínimo por cada set de pruebas, debido a que los ventiladores mecánicos se van acoplando y se van estabilizando. Entonces es muy importante eso. Para finalizar, después de hacer todas estas pruebas, vamos a ir a la puesta a punto y entrega. Vamos a verificar qué nos dice nuestro protocolo de mantenimiento. Entonces, puesta a punto y entrega. Bueno, para la puesta a punto se hace una limpieza general del equipo. Se recomienda que esta limpieza no se haga con sustancias volátiles ni sustancias que contengan aroma, debido a que esto se puede ir a la parte interna del ventilador y no es bueno. Si el fabricante sugiere lubricar alguna pieza, recordemos que debe hacerse con lubricante o con grasas tipo grado alimenticio, que es una base pues, de una proteína que en caso de que por alguna razón llegue a la vida del paciente, esto se pueda metabolizar y no contamine. Hay algunas piezas que se esterilizan, hay que tener mucho cuidado con algunos filtros que son esterilizables y algunos segmentos del circuito que son esterilizables. Procurar tener la mejor manipulación de estos componentes. Hay filtros y hay otros accesorios que debemos mantener limpios y estériles. Bueno, los componentes que haya necesidad de cambiar, pues se hace, son consumibles. Y nos dirigimos al manual técnico del fabricante para hacer estos cambios. Hablo pues de filtros EPA, por ejemplo, filtros exhalatorios. Bueno, hay algunos accesorios que son reemplazables y tenemos que ceñirnos, completamente lo que diga el fabricante. Bueno, al final debemos poner el ventilador mecánico como lo encontramos, con los parámetros iniciales. Usualmente en las unidades de cuidados intensivos o donde utilizan estos equipos, tienen unos modos estándar en los que ponen a ciclar inicialmente el ventilador
antes de colocarlo en la vía aérea del paciente. Entonces es muy importante por, por temas pues, de responsabilidad civil, profesionalismo, tener esto muy presente y dejar el ventilador en las condiciones en las que lo encontramos. Bueno, para finalizar, saben que este protocolo está disponible en Fractal, lo pueden usar, lo pueden nutrir con más información. Es nuestro aporte para mantener estas máquinas que son vitales pues en este momento, pues que es vital que estén operando y que requieran un buen mantenimiento. Adicionalmente a esto, al protocolo pues, de mantenimiento que tenemos disponible para los ventiladores mecánicos, también Fractal tiene a su entera disposición unos equipos de IoT que se pueden indexar a cualquier ventilador mecánico para hacer lecturas de horas de trabajo, por ejemplo, y de este modo hacer verificaciones de cuándo realmente requieren el recambio de algunas piezas, como pudimos ver en el protocolo, y saber con certeza cuántas horas de uso ha operado la máquina. Esto con el propósito de hacer mantenimientos más efectivos y en tiempos adecuados. Si sabemos cuántas horas de uso ha tenido la máquina, sabemos con toda seguridad cuándo debemos hacer estas maniobras y estos cambios. A veces, y lo digo por experiencia propia, aceleramos esos mantenimientos en función de un tiempo determinado y se pierde algún recurso, es decir, hay filtros que se bajan con la mitad de la vida útil y otros accesorios de recambio por horas de uso de la máquina y cuando se puede extender un poco más la vida útil de algunos componentes. Entonces el usuario tranquilamente puede anexarle un Fractal X y de este modo poder contar las horas de uso de la máquina. También estos equipos están acompañados de unos sensores que pueden ser muy útiles a la hora de garantizar que los ambientes hospitalarios, que son sumamente delicados, como las unidades de cuidados intensivos, tengan un aire limpio y libre de partículas que pueden ser dañinas para los pacientes que estamos ventilando ahí. El Fractal X también permite indexar pues, este tipo de sensores y garantiza que por lo menos el aire que está en el ambiente, donde están puestos los equipos y donde van a estar los pacientes, esté libre de partículas que pueden deteriorar o acelerar el cambio de algunas piezas también en los ventiladores, como los filtros o los humidificadores y algunos otros componentes. Bueno, es todo. Estamos disponibles a recibir sus dudas, sus inquietudes y está todo el equipo Fractal para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias.